Buenos días tengan todos ustedes. Hoy ha sido un día maravilloso y quiero comentarte que vamos a tener un tiempo de martes de testimonios para todos ustedes y se trata de dar un testimonio, no lo teórico de la vida cristiana, sino las vivencias que tú has tenido que confirman que Dios está actuando en tu vida. Como te digo, no teórico. Ya tenemos los primeros participantes. No empezamos este martes que viene, sino hasta el otro. Y empieza, pienso yo que va a ser Silvia y luego sigue Christopher. Pero vayan preparando el suyo para que todos los martes tengamos ese tiempo de los testimonios. Ahora, esto tiene un fin, es decir, un objetivo, que la gente conozca de las realidades, porque debes de saber que tu testimonio es algo que nadie te puede quitar, es algo que tú viviste y pueden decirte todo lo que tú quieras respecto a la teología, pero la vida que Dios te ha dado, esa no tiene ninguna forma de que te lo rebatan. Bien, entonces ya lo sabes y vamos a decirles esto. Va a tener una terminación esto, no es como Jueves de Principios, que es muy largo. Pues la gente que se anote, bueno, pues vamos a quedar, si son 12, 15, no lo sé, pues van a ser los martes que vamos a ocupar eso y va a tener un fin. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición en esta mañana maravillosa. Dios Padre, queremos darte gracias por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Tú permite que este estudio sea realmente contundente y que produzca un cambio en nuestras vidas. No quiero ser yo el que habla, sino que seas tú, Padre Santo, el que hable a través de nosotros. Te agradecemos mucho lo que tú has hecho en nosotros. Te agradecemos mucho por la vida de la gente de nuestra iglesia. Gracias te damos en nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a tener como título Santidad y Conquista. Así se titula este estudio y para mí ha sido de bendición y lo he aplicado en nuestra vida, porque la vez pasada vimos lo de las promesas y vimos las promesas pasadas, las promesas para nuestro pasado, para nuestro futuro y para nuestro presente. Pero tenemos que ver que esto tiene una forma de accionarse o un detonante para que esto funcione. Ya vimos algo y ya les platicaba yo que íbamos a ver algo de santidad y hablamos de cuántas promesas tenemos nosotros y que tenemos que estar basados nosotros en las promesas para ir avanzando en la vida cristiana. No es posible que tú quieras avanzar sin alimentarte. Las promesas es parte importante, es como el postre de nuestras vidas, es el suculento, y no solamente suculento, sino que es nutritivo. Entonces vamos a empezar esto y les decía que ya habíamos tenido nosotros este estudio de las promesas y vamos a leer un versículo clave que es 2 Corintios 7:1 y que Vero nos va a leer. 7:1. 7:1.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, sí, tenemos muchas promesas. Y por ejemplo, ahí mismo, Vero, vamos a leer en 2 Corintios 6, la parte final, 16, 17 y 18, para tener un esbozo más amplio de lo que estamos hablando. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, fíjate, dice, por lo cual salid en medio de ellos y no toques lo inmundo. Y luego dice, y seré para vosotros tu Padre, por Padre, y vosotros me seréis hijos, hijas. Es decir, es el momento donde tú tienes una relación y donde tienes la salvación. Y luego viene el versículo que leyó al principio Vero, que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estas que acabamos de leer y las que leímos el domingo pasado, de las futuras, de las pasadas y de las presentes, y entonces te dice, tenemos tales promesas, entonces tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, el llamado del día de hoy es a mantener una santidad, porque todo lo que vimos se aplica realmente cuando hay santidad. Pero tú dices, híjole, qué lejos estoy de la santidad, he pecado, me he equivocado, he lastimado, tengo rencores, hay gritería, enojo, maledicencia y qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Entonces, qué lejos estamos. Entonces las promesas no se van a aplicar a mí, porque pues yo realmente sí toco lo inmundo. Pero Dios tiene grandes promesas aún dentro de las cosas que Dios nos está pidiendo que dejemos. Y vamos a leerlo. Entonces, dice, voy a dar unos puntos. Número 1, para recibir las promesas es necesaria la santidad, como número 1. Número 2, debemos ir conquistando. Nosotros somos conquistadores de nuestras propias áreas. Número 3, al ir conquistando, tú te vas purificando y te vas perfeccionando, como dice aquí. Número 4, empezará el espiral ascendente en tu vida espiritual. Cuando tú cumples estos objetivos, entonces empieza a un crecimiento, una edificación que tú no puedes ni siquiera controlar. Es maravilloso. Y luego dice, vamos a leer 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, en nuestro corazón, que el que está en el mundo. Esto es Satanás. Nosotros, la victoria es nuestra, pero tenemos que tomarla. En Josué 1:8, en Josué 1, en el capítulo 1, te habla de valentía, porque tienes que ser valiente para dejar aquellas cosas que realmente te están haciendo un mal, el pecado. Entonces, es necesario que tú lo dejes. Entonces dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros, en nuestro corazón, que el que esté en el mundo. Bien, y luego vamos a leer 1 de Juan 5:4.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, el mundo y el pecado y Satanás están unidos. Pero como dice aquí, lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos la victoria, es algo que nos pertenece. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con nuestra fe, con nuestra confianza en que tenemos un Dios vivo, un Dios real. No es un Dios que está crucificado, es un Dios que tiene realmente poder en nuestro corazón para cambiar y que nosotros seamos diferentes y ya no carguemos con el pecado. Somos llamados a tener la victoria. Y Juan, en el Evangelio 16:33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. entonces Cristo nos ha dado la oportunidad de que veamos cómo se vence al mundo. Y te dice, yo he vencido al mundo, sigue mis pasos y entonces te voy a enseñar cómo se vence al mundo. Tienes un pecado arraigado ahí, bien enquistado en tu vida. Bueno, Cristo te dice, yo he vencido al mundo. Todo lo que hay de pecado en la vida del hombre, yo he tenido la victoria. No hay ningún pecado que para mí se me resista. Solo tenemos que tomar la victoria. ¿Y cuál es nuestro escudo? Nuestra fe. Bien, ahora vamos a 1 de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, dice que seamos santos en nuestra manera de vivir. Conservémonos puros, ¿sí? Todavía estamos en la parte complicada. Ahorita vamos a ver la parte que Dios ha puesto para que nosotros podamos tener esa pureza. Bien, entonces vamos a volverlo a leer, Vero. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces te está llamando a esa santidad. Bien, ahora vamos a Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente, otro versículo, como hay muchos versículos que te habla de que tú tienes que tener santidad. Acuérdate que santo es apartado para Dios. Ese es lo que es el significado de santo. Santo no se refiere a una imagen, santo se refiere a que tú al recibir a Cristo fuiste apartado para Dios, Dios te tomó y te convirtió en hijo suyo. Bien, ¿cuál leímos? Efesios 4:24. Bueno, ya vimos que nosotros debemos de ser santos y que es complicado para nosotros como lo entendemos y cómo vamos a lograr esto. Cuán difícil es, pero tú debes de saber que Dios sabe que nosotros somos pecadores. Es una realidad en nuestras vidas. No podemos negarnos a entender que nosotros tendemos al pecado. Y como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y realmente es una lucha constante en nuestras vidas porque fallamos. Pero como leímos ahorita, Efesios 4:24. si decimos, bueno, vamos a leer 1 Juan 1:10. Es perfecto este versículo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, Dios sabe que somos pecadores.
Dios no nos hizo dioses como para no pecar. Tendemos al pecado. Pero ¿dónde radica el éxito de ser santos? Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, Dios tiene la llave. Dice, yo sé que tú eres pecador, pero si tú me confiesas los pecados, yo no tengo problema, yo te perdono. Debe de haber un arrepentimiento. Pero, vamos a volverlo a leer, Verón. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, alcanzas misericordia si tú lo confiesas y te apartas. Y luego dices, pues no está tan fácil apartarme. Bueno, realmente Dios tiene el secreto porque Él te ha dejado la forma de hacerlo, que es a través de nuestra fe. Y vamos a leer Primera de Juan 1:9, que es un versículo que debemos de conocer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nosotros, si confesamos nuestros pecados, dice Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, el problema con nosotros no es que nosotros pequemos, el problema es que no los confesamos y no nos arrepentimos. Acuérdate que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Cuando tú te arrepientes, tú te das la media vuelta y cambias, eso ya lo habíamos visto. Pero cuando nomás es un remordimiento, sufres, pero no cambias de dirección. Es como decir, ojalá no lo hubiera hecho, me arrepiento, no hubiera querido hacerlo. Bien, un versículo más, Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si decimos que no hemos pecado, si tú dices, no, yo no peco, a Él lo haces mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros pecamos. No hay duda, no es algo que esté en tela de juicio. Nosotros pecamos realmente. Entonces, dice, si tú dices que no has pecado, me dices que soy mentiroso, te dice Dios. Entonces, para esto tiene que haber un arrepentimiento, pero también nos sucede un problema cuando nosotros practicamos el pecado. Entonces ahí no hay arrepentimiento. Es decir, que tú sigues haciendo las mismas cosas. No hay una resistencia, porque tú puedes confesar el pecado y no arrepentir. Pero lo que Dios quiere es que tú te arrepientas y que tengas una lucha. Una lucha que va a producir que ese árbol que nos habla el Salmo 1, cuando tú te resistes, la raíz se afianza más y afianza más el árbol. ¿Sí? Y te resistes y vuelves a poner otra. Puedes caer, pero te has resistido. El problema es cuando no hay nada de resistencia. Pues dices, ya me arrepentí, pero viene la tentación y ¡zas!, tú caes en ella. No hay una resistencia. Tú vas a tener éxito y vas a tener fracasos, pero eso es no practicarlo. Cuando tú lo practicas, siempre vas a caer, ¿sí? Tiene que haber una resistencia hacia eso.
vamos a confirmarlo en 1 de Juan 3:8 y 3:9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien, entonces dice que el que practica el pecado es del diablo, es decir, el que no pone resistencia y siempre cae y está practicando. Siempre lo hace, siempre lo hace, siempre lo hace. No hay nada de resistencia. Y luego dice, me arrepiento. Pues eso no, esa persona es del diablo. Y luego dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, en el 1 Juan 3:9, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, si tú naciste, no puedes repetir las mismas acciones sin resistencia. ¿Sí? Entonces, Dios te da todas las herramientas para que tú confieses tu pecado, pero debe de haber un deseo de ya no repetir las mismas acciones equivocadas que tenías. Y luego vamos a leer 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, dice, no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios al recibir a Cristo, Dios lo guarda, Dios lo protege y Dios sabe de sacar de la tentación a los piadosos y Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces Dios nos engendró a nosotros y entonces nos guarda, dice, y el maligno no nos toca. Esa es la protección que tenemos, ¿sí? Entonces, sabemos que para obtener las promesas necesitas santidad, pero santidad no es que no peques nunca. Tú pecas, te arrepientes, vas con Dios, confiesas tu pecado y entonces tú restableces la comunión con Dios. Y entonces tú eres una persona santa. Ahí es la santidad, no en que seas perfecto, en que recurres a Dios para que Dios te perdone tus pecados. Ese es el verdadero trama y drama de nuestra vida como cristianos. Vamos a leer Hebreos 11:33 y 34. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, nuestra fe, dice, es más valioso que todas las cosas, nos dice la palabra. Dice, y nuestra fe, por nuestra fe conquistamos reinos. Se hizo justicia, alcanzaron, ¿qué? Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Alcanzaron promesas, es decir, nosotros por la fe alcanzamos las promesas, no porque seamos perfectos, pero sí porque nos arrepentimos genuinamente de las cosas que hicimos mal. Y luego taparon boca de leones. De la gente que habla y dice acerca de ti, tapa Dios y nuestra fe la boca de los leones. Y luego en el otro dice, apagaron fuegos impetuosos, fuegos que dices, no voy a librarla de esta, es que esta situación es demasiado para mí. Bueno, por la fe, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que hace realidades. Si tú confiesas los pecados y te arrepientes, tú eres ese hombre, tú eres el Daniel, tú eres el David que acabó con Goliat, tú eres Sadrach, Mesach y Abednego.
Es decir, gente que tuvo éxito. Tú eres el Gedeón, tú eres el Moisés, el Josué. Eres esa gente. No porque sean perfectos, sino porque recurren a Dios a pedir auxilio y decirle: he pecado contra ti. Por otro lado, imagínate las cosas, imagínate tú en las cosas que a ti te deleitan, que a ti te gustan. Porque Dios ya te perdonó, ya te arrepentiste, ya no lo estás practicando. Pero los perfeccionistas, que habemos muchos o hay muchos, no se perdonan. Se siguen culpando. No toman la victoria. Nosotros tenemos que tomar la victoria por nuestra fe. Entonces, es importante que tú te imagines algo que te gusta, algo que deseas, que medites. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué te hace llorar? Que te pongas a pensar. Y las cosas que te gustan, te pienses, no, te imagines en esas cosas. Trae a tu mente cuando medites. Si a ti, por ejemplo, te gusta, no sé, el tenis, el fútbol, alguna cosa, te llena, te llenas de gozo. Tú imagínate ahí, en ese momento. Te decía, si te gusta el tenis, vete jugando tenis. Imagínate jugando. Si te gusta el campo, una casa en el campo, imagínate en esa casa. Si te gusta una casa con alberca, estoy diciendo cosas hipotéticas, imagínate ahí. Nosotros, el problema es que muchas veces ni siquiera tenemos la capacidad de imaginarnos. Hay gente que está sufriendo por su salud y no se puede imaginar sano. Pasa tiempo meditando, medita en eso e imagínate así. Si tú no te puedes imaginar así, no lo vas a obtener. Tienes que tener la fe para imaginarte así. ¿Sí? Otro punto. ¿Quieres realmente ser feliz? Y vamos a leer un versículo. Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Fíjate, es una pregunta, como dice, esa pregunta ni se pregunta. Bueno, es que Dios nos tiene que hacer esa pregunta. ¿Quieres ser sano? O sea, yo te pregunto a ti, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres estar lleno de gozo? ¿Quieres traer una sonrisa? Entonces, sí. Pues no, muchos de nosotros no queremos eso. Somos masoquistas. Nos gusta sufrir. Estamos cómodos así. No nos gusta tener la victoria. Nos la pasamos bien como estamos, nos acostumbramos a vivir así. Por eso Cristo ¿y quieres ser sano? Le dice. Te dice Cristo, ¿y quieres ser feliz? Bueno, haz las cosas e imagínate siendo feliz. Imagínate con una sonrisa. Imagínate lo que tú quieres ser. Pero tienes que quererlo.
Dios no puede hacer nada si tú no quieres. Porque si tú no obedeces a Dios, pues no vas a ser feliz. Pero si tú obedeces a Dios, tú puedes ser feliz o decidir por ti no ser feliz. Sigues cargando, y eso se da mucho en todos los que son muy obsesivos en las cosas y que no les gusta detalle. Entonces no se perdonan, no tienen la capacidad de decir, ¿sabes qué? Dios ya me perdonó y ya no hay cuenta en mi contra. Decídete a ser feliz. Ya se supone que ya cumpliste. No es la perfección, ya lo dijimos. No es que no peques, sino es que recurras a Dios ya en arrepentimiento y entonces te acerques a Él y Él te va a perdonar. ¿Cuál leímos? Juan 5:6. Sí. Bien. Dile a Dios tus sueños. Platícaselo, no a todos. No andes pregonando tus sueños, porque hay gente que no lo va a entender. Si tú tienes un sueño, confiésaselo a Dios. Platícaselo a Dios. Imagínate que tu hijo va y se acerca a ti y te dice, yo quisiera ser cantante. ¿Tú te sientes cómodo que él te diga sus inquietudes? Bueno, igual Dios. Entonces, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, vimos, nosotros tenemos las promesas, luego nosotros necesitamos santidad, pero nosotros necesitamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados, y Él nos perdona, y entonces nosotros pedimos cosas conforme a su voluntad. Pedimos cosas conforme a su voluntad y Él nos oye porque es conforme a su voluntad, y aparte Él nos las va a dar. Pero cuando tú no ves sus promesas, andas en pecado y le vas a pedir cosas para tu ego, Dios no te las va a dar. Tú puedes decir 1000 cosas, pero Dios no te las va a dar. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Yo he oído gente declara y será hecho. Eso no viene en la Biblia. Eso de que si tú declaras algo y estás dentro de su voluntad, Dios te lo va a dar, por el versículo que vimos anteriormente, porque tú estás en comunión con Él y pides cosas que a Él realmente le agradan, y Él te las va a otorgar. Eso es entendible. Pero si tú andas en pecado, aunque tú declares que te va a ir bien, te va a ir mal. No es posible. Si tú estás fingiendo, si tú estás hablando mentiras, si tú estás diciendo cosas que no son de cristianos, si tú estás haciendo cosas que no corresponden a la vida que Dios te planeó para ti, entonces tú vas a tener problemas. Por eso vamos a volverlo a leer. 2:19. Tu maldad. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice, tu maldad te castigará. Así es que aunque declares, aunque digas, aunque tengas mucha fe, te va a ir mal. Y aunque leas muchos versículos, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien, lo declaro, y te va a ir mal. Porque tú has fingido y tú no has
llevado, no te has arrepentido de las cosas que tú has hecho y sigues practicándolas, no pones resistencia a las cosas que tú estás haciendo mal, te deleitas en el pecado. Bien, nosotros tenemos un acusador que se pone en contubernio contigo mismo. Y como te decía, no nos terminamos de perdonar. Tienes que tomar la victoria y decir, ¿sabes qué? He decidido perdonarme a mí mismo de las cosas que yo he hecho mal. Si Dios ya te perdonó, supéralo en Cristo, porque Él te da la victoria. Él ha vencido al mundo. Y vamos a leer un versículo en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, si tú te sigues en contubernio con Satanás, el acusador, y te está diciendo, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste lo otro, es que tú hiciste aquello, entonces tú vas a ver todas las cosas sombrías y negativas. Tú no vas a superar las cosas y vas a ser un creyente que decidió no tomar la victoria, aunque todas las cosas las haya hecho correctamente, excepto esa. Y le has permitido la entrada a Satanás que te acuse y le has permitido que lo haga día y noche. Y tú tienes que decidir y decirle a Dios, gracias Dios porque tú me diste la victoria. Y yo ya no oigo esas palabras acusadoras de Satanás. He decidido ya no hacerlo. No te dejes que él te acuse y pon el escudo de la fe soportado por Jesucristo para que estas cosas no te sucedan y cambie tu rostro y te veas contento. Perdónate a ti mismo y no permitas que ese acusador esté ahí. Dale y dale y dale. Imagínate con las cosas que Dios te puede dar y que te hacen feliz. Gózate en esas cosas. Sueña así y vívelo así. Preséntaselo a Dios y Él te las va a conceder, porque Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y vamos a leer el último versículo que está en Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces dice, ninguna arma forjada prosperará contra ti. Las maquinaciones de los malos no prosperarán, pero tú tienes que obedecerlo. Me sorprende cómo tienes que ser valiente. Hay una cosa en la Biblia que te demanda ser valiente. Esto no es para los cobardes. Tú tienes que ser valiente para reconocer tus pecados. Y entonces viene esto, no hay arma contra ti. No hay nada que tú puedas decir, sabes que esto me va a derrotar. Nada, nada, nada. Dios es suficiente para todo lo que tú puedas pensar que te pueda hacer daño. Dice, y condenarás todo aquel que se levante contra ti en juicio. Hay gente que te va a señalar y tú vas a tener éxito, ¿sí? Aunque se levanten mucho, aunque se levanten
pocos. Tú vas a tener éxito. Y dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Nosotros somos los siervos de Jehová. Tú eres siervo de Jehová y participamos de la herencia. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dios es nuestra salvación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Es realmente una bendición el poder compartir eso, porque yo disfruto cuando tú ves las promesas y me doy cuenta que cuando yo peco, mi primera actitud es ocultarlo, no confesarlo. Eso está mal. Si alguien me reclama algo, lo primero que yo trato es de ocultarlo, no de confesarlo. Yo tengo que ir, no todas las cosas que nos dicen pueden ser ciertas, pero debo de ir a Dios y decirle, bueno Dios, ¿qué parte estoy haciendo incorrectamente? ¿Qué parte no estoy haciendo bien? ¿Qué parte estoy tapando mi vida en pecado? Entonces, es un estudio que a mí me pareció maravilloso, porque yo quiero tomar la victoria, porque somos llamados a tener la victoria, a ser valientes, y para que todas las cosas, nuestros sueños salgan bien. Bien, aquí se termina. Vamos a pedirle a Vero que ore, y les recuerdo lo de martes de testimonios. Ojalá se apunten. Y bueno, es parte de la vida del cristiano, los testimonios que nosotros podamos dar. ¿Ya? Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias por estas respectantes palabras, Padre, que son de aliento para nuestra vida. Te pedimos por cada uno de los miembros de la iglesia, Padre, que en medio de esta contingencia no se olviden de tu amor, de tu fidelidad, que debemos de tener fe y que debemos estar unidos en los mismos sentidos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.